Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video más de Delta Force Mobile. Sé que pues básicamente estamos a escasos días de todo, así que primero empecemos con lo importante, y es que esto pues lo publiqué completamente en mis redes sociales, pero bueno, ustedes por si no lo saben. En fin, como ustedes saben, ya va a salir Delta Force Mobile, un juego que le tengo mucha fe, mucho cariño, y que actualmente pienso de que por primera vez luego de mucho tiempo por fin va a salir un juego el cual sí le tengo cariño y le tengo fe, que sí va a estar optimizado. Porque a lo largo de los años hemos tenido juegos muy buenos, pero lamentablemente no ha estado optimizado. O sea, hay cierta cantidad de personas que juegan el juego, pero otra cantidad de personas no pueden jugarlo por el tema de la optimización. No son malos juegos, son excelentes juegos los que han salido. Lo que pasa es que, como ustedes saben, lo que mata el día de hoy en dispositivos móviles es que no esté optimizado. Y después viendo lo que dijeron ayer los desarrolladores completamente con lo que es Delta Force Mobile en general, fue impresionante. O sea, así que bueno, en fin. Pero los que preguntan, pues sí, gameplay del modo nocturno en trincheras en la versión de China se actualizó un poco antes, así que no se preocupen. Ya el lanzamiento es el día 21 para nosotros, la gente completamente de todo el mundo, mundial. Las zonas horarias correspondientes ya saben que son las mismas zonas horarias, no hay retraso de nada, no sale el 24, todo eso es completamente falso, todo sale siempre el 21, o sea, esto es confirmado, le he preguntado a los desarrolladores y todo en sí, ok. Bueno, en fin. Vamos a darles en detalle entre otras cositas, así que pequeño inciso que quiero dejar en claro es que actualmente tengo pensado hacer algo muy importante para los 200.000 suscriptores del canal. Yo sé que vamos a llegar con esfuerzo, con cariño y con todo lo que viene de Delta Force y demás juegos, lo vamos a hacer. Así que dije yo, ok, por la comunidad y por todo lo que se viene, que pronto les comentaré, que esto es en exclusiva, que pronto vendrán cositas. Tengo pensado, no sé, obsequiarle una Switch 2 entre todos los suscriptores y un Red Magic 10 Pro entre todos los suscriptores. Así que estén al pendiente de toda esa información detallada. Lo único que debes estar es suscrito porque ya te digo yo de que te va a salvar para que puedas tener la oportunidad de conseguirlo. Además de que vamos a estar obsequiando muchos pases de batalla, vamos a obsequiar lote, vamos a obsequiar obviamente las mejores skins del juego, muchas cosas en exclusiva. Así que estate al pendiente porque todo lo que vamos a estar obsequiando por parte de Delta Force, además de los sorteos que van a estar directo en el canal con toda esta nueva implementación que vamos a meter, va a estar 10 de 10. Así que estate al pendiente. Ok. Hablando de eso a detalle y lo más importante, pues vamos a esperar 100% las cosas como son. Para la gente de Android es lo que vamos a tener, es una predescarga. Para la gente de Apple no creo que haya predescarga, para que se hagan una idea de cómo está el ambiente. Esto se debe por términos y condiciones de Apple, así que no se quejen la gente de Apple. Recuerden que eso depende más de pues Apple en general, cómo tiene lo de las condiciones y cómo tiene lo de los requisitos. O sea, ellos son los que llevan las cosas tal cual. Entonces ya para que se hagan una idea. Bueno, para la gente de Android, al día de hoy, pues lo que hemos podido probar en la test para oficialmente creador de contenido y que nos han dado el acceso anticipado la gente de Delta Force, pues básicamente es una pequeña preview de todo lo que va a estar llegando, como el pase de batalla, el nuevo operador Nox, además de obviamente el contenido relevante que van a estar lanzando, el nuevo pase de batalla, el sistema de ranques, los nuevos mapas que van implementando, el modo operaciones, entre otras cosas más que están perfectos, las nuevas armas que también se están implementando, nuevos eventos y muchas cosas más. Así que estate pendiente porque pues sí, o sea, viene fuerte la cosa, o sea, viene pero muy fuerte, así que para que la puedas disfrutar de la mejor manera posible. En términos y condiciones de que sí, Delta Force Mobile está más que listo, o sea, no es una suposición ni nada por el estilo, o sea, ya esto está más que listo. El hype y el apoyo del juego ha estado pues sobre las nubes, la gente lo está apoyando, comunicando de la mejor manera. Ya te digo yo que vamos fuerte con este lanzamiento completamente del juego. Sé que he leído muchísimos comentarios de gente que está un poco reacia en el aspecto de decir, ok, pero tal vez no hace un Warzone Mobile. Eso se nota porque no han jugado las betas o ni siquiera han estado informados. O sea, son gente que pues no sabe ni madres y en realidad el juego demuestra todo lo que mucha gente no se da cuenta, pero esto es obvio, o sea, es normal que entiendo esa negatividad y estar un poco reacios con un juego que va a salir, que muchos dicen, está optimizado porque pues, venimos de muchos fracasos en dispositivos móviles, y lo digo así porque fracasos para mí es que un juego, lamentablemente, no esté optimizado y mucha gente se va a quejar. O sea, porque normalmente de lo que se queja la gente es de la optimización. No es tanto que se queje de otra cosa. Porque básicamente de qué te vas a quejar de demás, además de la optimización del juego. Por ejemplo, pasaba con Apex Legends Mobile, que semejante juegazo, pero la optimización y las actualizaciones lo mató. Y eso que ese juego estaba un poquito más optimizado que lo que ha pasado con Warzone Mobile, que Warzone Mobile sí ha estado básicamente un fracaso, aberración en tema de optimización. Ha ido mejorando con el tiempo, poco a poco, pero no descartemos de que las últimas 7, 8 actualizaciones el juego estaba peor. Al día de hoy va mejorando poco a poco, con migajas, pero ahí va mejorando.
cosa que no se nota al día de hoy, y además de que quitó muchos dispositivos compatibles que al día de hoy pues deberían de ser compatibles, porque recuerden que la 3.10 de Warzone Mobile sí hay muchos dispositivos compatibles. Es lo que pasa contrario con Delta Force Mobile, que Delta Force Mobile corre en dispositivos móviles de más de 8 7 años de antigüedad en Android y en iPhone de más de 10 años de antigüedad. O sea, básicamente, pues, ponerle que mínimo este juego va a poder correr en dispositivos móviles de más de 9 8 años, máximo 10 un año más antes de que se siga actualizando y metan más contenido, porque obviamente hay que ir actualizando dispositivos móviles o el que tenga el dispositivos móviles correspondientes pues los va a tener que actualizar, o sea, está más que claro. Además de que teniendo en cuenta de que no te está obligando a que cambies de celular, como a muchos le pasó con el Warzone Mobile, que si lo querían jugar completamente tenían que cambiar de dispositivo móvil por el tema de la optimización del juego, que pues era muy exorbitante, que al día de hoy lo sigue siendo, incluso pidiendo dispositivos solo de gama alta. En cambio, Delta Force Mobile te pide dispositivos de gama media en adelante. Y estas son buenas noticias por donde lo veas. Entonces, básicamente esto es un enfoque muy bueno y teniendo en cuenta lo que comentaron los mismos desarrolladores, lo que le hemos preguntado también a los propios desarrolladores, solo nos da a entender de que sí, el juego está más que pulido, más que creado para una dimensión en la cual vamos a poder disfrutar la mayoría este juego. Mucha gente dice que este juego es aburrido, pero parece que no lo han jugado. O sea, parece que no saben qué jugar un Battlefield, o parece que no saben qué jugar el Delta Force. O sea, recuerda que tenés modo operaciones, tenés modo conflicto bélico, vas a tener el modo campaña. Y posiblemente, si en dado caso meten un modo zombies, que pues se ha estado hablando de eso, además de que pueda en un futuro que metan también lo que es denominado como el modo Battle Royale. Esto con futuras actualizaciones. Obviamente no te van a meter todo de golpe porque sería sobresaturación del mismo juego y mucha gente no le va a interesar. Entonces, ¿qué te puedo decir yo acá? Sencillo y de la mejor manera posible. Haceme caso, papá, ponele voluntad y es que, pues, mejor sea un poquito más perspicaz con todo lo que está viniendo porque, pues, juegazo, loco. Lo siento, pero es verdad, loco, o sea, no todo es Battle Royale, es cierto, ay, no, empezar con Battle Royale, eso lo va a hacer que fracase. No, loco, no todo es Battle Royale, pónganse a pensar en eso. El Battle Royale, si bien es buenísimo y todo, esperemos de que lo metan, ojalá, ojalá. Honestamente, espero que metan un Battle Royale para lo que es actualmente el Delta Force en su momento, honestamente me parecería perfecto, pero medianamente ahorita no era un Battle Royale, así que pueden jugar el conflicto bélico, que es brutal, es encantable, tiene buenos gráficos, muy bien optimizado, los visuales se ven hermosos, o sea, no te preocupes si tienes un gama alta, un gama media, o sea, no importa el tema de la optimización, los gráficos se van a ver muy bien y muy destacados en tu dispositivo móvil, no importa sobre ello. Recuerda que lo más importante es poner la tasa de cuadros por segundo a 60 FPS y ya después lo que sigue, en fin, cositas de la vida. Ahora, ¿qué te puedo decir? Yo que soy pues muy positivo con esto. Teniendo Delta Force Mobile, lo único que puede pasar es que actualmente los demás shooters se pongan las pilas. Porque es un juego que denomina lo que es un verdadero AAA. Entonces, estas son excelentes noticias para toda la comunidad y para que puedas jugar Delta Force Mobile de la mejor manera posible. Así que bueno, en fin, en pequeño resumen, pues estamos haciendo pruebas, estamos probando algunas cositas. El día 21, básicamente estamos hoy a viernes, el lunes por la tarde, mañana, ya estarían activando los servidores, así que vamos a darle con todo. Estaríamos seguramente en directo esperando ese lanzamiento previo y veremos si todo sale mediáticamente bien. Según las estadísticas correspondientes, pues estaríamos exactamente hablando de que estaremos al pendiente del lanzamiento especializado de Delta Force Mobile. O sea, no sé si dimensionan esa madre, loco, pero el diablo, loco, eso es buenísimo. Así que estén al pendiente porque se vienen cositas. Como siempre, muchas gracias por tu apoyo y recuerda suscribirte para estar participando por lo que se va a venir completamente al canal. Claro que sí.